los 12 puntos que vienen señalados en el Manifiesto Comunista de Carlos Marx. Son 12 puntos, los hemos reducido a 10 en su explicación y empezamos. Hay que recordar que Alemania era un país que deseaba incorporarse a la revolución industrial que venía desde Inglaterra. Este país, Inglaterra, había alcanzado la hegemonía mundial, tenía todo un imperio, invadió todos los países del mundo, menos con excepción de 22 países. Marx nunca se opuso a que invadiera o llevara sus mercancías o hegemonizara algunos países como la India, México, etcétera, sino al contrario, apoyó que llevara la civilización y las mercancías y los ferrocarriles a esos países para que se incorporaran a la sociedad moderna, que los modernizara. Así estaban las cosas. En 1948, Alemania se quedó rezagado porque las fuerzas retardatarias, feudales, la pequeña burguesía, Rusia, impedían el desarrollo de este país y ansiosos estaban los grupos burgueses y se esperaba entonces una revolución burguesa en esas partes de Europa. Ya se ocurrió. En 1948 se publicó el Manifiesto Comunista. En 1947 le encargaron a Marx, creo que tardó como 2 meses en hacerlo. Desesperadamente le hablaban, ya está, no, espérate, pasó como 1 mes en puro espera, ahí va. Hay que recordar que siempre el desarrollo de la civilización capitalista, el desarrollo de la civilización crea nueva conciencia, nuevas formas de trabajar, y entre más desarrollado está un país, más educado está la población y el proletariado y todas esas cosas. Por eso puse esta parte aquí. Esto es de los principios del comunismo que escribió Engels en forma de catecismo, donde una de las preguntas, ¿es posible la revolución en un solo país? Aquí subrayé esto, que ella se desarrolla en cada uno de esos países más rápidamente o más lentamente, dependiendo del grado en que esté en cada uno de ellos más desarrollada la industria, en que se hayan acumulado más riquezas y se dispongan de mayores fuerzas productivas. Es decir, a mayor fuerzas productivas, a mayor desarrollo industrial burgués, más rápidamente se desarrollará los obreros y la conciencia y las revoluciones. Pasamos a los 12 puntos que he reducido a 10. Y aquí vamos. Estos son. El primer punto que expuso Marx en 1848. Acordemos, 1848, los alemanes están ansiosos por emprender y ponerse a tú por tú con Inglaterra, pero son retardados por los resquicios de pueblos y formas de producción antiguos que los detienen, e inclusive Rusia los detiene y los controla. El punto número 1 que lanza Marx y su partido es expropiación de la propiedad territorial y empleo de la renta de la tierra para los gastos del Estado. Es para quitar el poder económico, pues, a los grupos feudales o reaccionarios que obtienen sus ingresos de la tierra o de la renta de la tierra. Recordemos que se trata de mermar a las clases o grupos que no son productivos para el nuevo sistema capitalista que aún no se asienta del todo en Alemania. Quitar la tierra, cobrar la renta de la tierra, juntarla por medio de la burocracia y del Estado y subsidiar el desarrollo industrial burgués en Alemania. Punto número 2, fuerte impuesto progresivo. Esta medida es para afectar principalmente a los terratenientes, a la iglesia y resquicios de modo de producción obsoletos, acumulando los impuestos en el Estado para impulsar la necesaria gran industria capitalista en Alemania para ponerse al par con la industria inglesa. Al impulsarse la industria, es decir, al incrementarse las fuerzas productivas, se crean más obreros. Pero recordemos, 1848. Queremos implantar el capitalismo en Alemania, un capitalismo pleno como el inglés.
a la forma alemana, ¿no? Abolición del derecho de herencia. Esta medida es igual, que pretende afectar principalmente a los reaccionarios feudales y a la iglesia, quienes son los que tienen dinero. Existen también capitalistas, pero que tienen dinero, pero este dinero no hay que afectarlo. A quien hay que afectar son a los feudales y a la iglesia, como también a la gran burocracia. Hay que afectarlo por medio del derecho de herencia para aumentar el poder del gobierno, para artificialmente crear, impulsar el capitalismo de Alemania. Lo que es subrayado en amarillo es lo que dijo Marx, lo demás son mis anotaciones. Confiscación de la propiedad de todos los emigrados y sediciosos. Y aquí puse entre paréntesis qué significa sedicioso. Insurrectos, sublevados, facciones, es decir, los revoltosos. Hay que confiscar a los revoltosos. Así es como se baja el el índice de criminalidad en los países, castigándolos. Punto número 5. Utilizar el Estado. Centralización del crédito en manos del Estado por medio de un banco nacional con capital del Estado y monopolio exclusivo. Medida que pretende concentrar capitales en manos del gobierno como una gran palanca para acelerar el crecimiento económico burgués alemán. El banco es un gran multiplicador del desarrollo de las fuerzas del capitalismo. Es importante tener una banca centralizada, sea del Estado o sea privada. Centralización en manos del Estado de todos los medios de transporte. Recordemos, estas son medidas para 1848. Urgía dar la cara a Alemania, perdón, a Inglaterra. Son medidas temporales también, muchas de ellas, o deben de ser temporales. Centralización en manos del Estado de todos los medios de transporte. Medidas para acelerar, esas son medidas para acelerar el desarrollo del capitalismo de manera artificial por medio del Estado. Alemania en 1848 estaba en proceso de unión de varias partes, todas con diferentes grados de civilización. El transporte hoy lo usan, perdón, lo implantan los propios capitalistas, los camiones, trenes, etcétera. En aquel entonces era muy difícil en Alemania. Multiplicación de las empresas fabriles pertenecientes al Estado y de los instrumentos de producción, roturación de los terrenos incultos y mejoramiento de las tierras según un plan general. Esto es lo que dice Marx. Es decir, que el Estado siga promoviendo, patrocinando, subsidiando empresas del Estado y otros instrumentos de producción. Recordemos, el fin último es la aceleración del crecimiento del capitalismo alemán. Son medidas temporales. Obligación. ¿Por qué digo que son medidas temporales? No es una idea mía, sé que te va a parecer extraño, pero estas 12 medidas, 10 medidas, ya después desaparecen en 1875 en el programa de Gotha y en la revisión del programa de Erfurt, 25 años y 35 años después. Desaparece esta preponderancia centrada en que el Estado haga de capitalista. Ya desaparecen. Tú lo puedes checar. Yo más adelante voy a hacer un video haciendo la comparación entre estos tres programas: el programa de Erfurt, el programa de Gotha y el manifiesto del Partido Comunista. Obligación de trabajar, por ejemplo, también el punto 8, obligación de trabajar para todos, organización de ejércitos industriales, particularmente la agricultura. Combinación de la agricultura y la industria, medidas encaminadas a hacer desaparecer gradualmente la diferencia entre la ciudad y el campo. Estos son sueños pueriles del inicio de la civilización capitalista que insertó Marx. Bueno, pero donde más se puede ver la temporalidad de estas 12 medidas es en el siguiente también. Educación pública y gratuita de todos los niños. Abolición del trabajo de estos en las fábricas tal como se practica hoy. Régimen de educación combinado con la producción material. Quitar la educación a la iglesia. En el campo es común el trabajo de los niños, más si es en una sociedad atrasada. Por eso recomienda la abolición del trabajo de los niños y después cambiará en el programa de Erfurt y Gotha. Inclusive en el programa de Erfurt
recomienda que los niños a partir de los 9 años trabajen. Y también que el Estado, en el programa de Erfurt o de Gotha, no me acuerdo, que el Estado, que la educación esté lo más alejadamente posible del Estado, tanto financiera como culturalmente, es decir, que no rija los planes o el contenido de estudio de los libros. Aquí lo dejo y espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y esperen nuevas lecturas, en el cual yo también aprendo bastante. Gracias, hasta pronto.